Hola, en este video vamos a hacer una introducción muy resumida a los temas de corriente y resistencia eléctrica. En este caso se supone que ustedes deben haber estudiado un poco del libro o haber visto algunos videos de Khan Academy como introducción y por esa razón pues vamos a ir viendo simplemente haciendo énfasis en las cosas esenciales y no en todos los posibles detalles que pueden aparecer. Bien, entonces arranquemos. Primero que todo, ¿qué es corriente? Corriente básicamente es flujo de carga. Cambio de carga por unidad de tiempo. Es decir, la corriente sencillamente la definimos como I igual a dQ dt. Bien, pero esa I la pongo en minúscula porque puede cambiar en el tiempo. Pues esta definición implica varias cosas. Primero, que tiene que estar atravesando cierta área. No podemos definirla. No es lo mismo que tengamos un tubo que se ensancha y en ese tubo tengamos una corriente que luego pues se va a comportar de forma muy diferente cuando llegamos a la parte ancha que cuando pasamos en la parte que es más angosta. Entonces, hay un efecto y hay una parte importante que hay que tener en cuenta es que cuando uno habla de corriente, como la derivada de la carga respecto a tiempo, tiene que estar hablando también de un área que está siendo atravesada. Y para tener ese efecto del área que no se ve en esta definición de la corriente, pues definimos algo llamado densidad de corriente, J, que simplemente es la corriente sobre el área. Eso nos implica que en esta zona la densidad es mucho más grande que en esta zona. Y eso inmediatamente implica que si yo quiero mover cargas, pues por esta parte de densidad de corriente alta, tengo que hacer como más fuerza. O sea que si aquí tengo un campo de 1, y lo comparo con el campo que necesito para mover mis cargas en esta zona, el campo de 2, pues claramente lo que uno va a obtener es que el campo 1 es mayor que el campo 2, la densidad de corriente en la zona 1 es mayor que la densidad de corriente en la zona 2, solo por tener en cuenta el efecto del área. Y estas dos relaciones las vamos a expresar de forma resumida en algo que se llama la ley de Ohm microscópica. ¿Está bien? Entonces, la corriente se define simplemente como el cambio de carga por unidad de tiempo, tiene que estar atravesando un área y al atravesar un área pues nos permite definir densidades de corriente que son corriente sobre área y con esto podemos relacionarla pues con campos eléctricos en diferentes zonas de nuestros cables. Una cosa muy importante es que cuando hablemos de corriente o corriente convencional, estamos refiriéndonos a movimiento de cargas positivas. Entonces, si tenemos una carga positiva que va a la derecha, tenemos una carga negativa que va a la izquierda, esta carga negativa la podemos reemplazar por una carga positiva que va hacia la derecha. Básicamente, un electrón moviéndose a la derecha es equivalente a tener un hueco positivo moviéndose a la izquierda. Como aquí no importa la masa, esa es la parte como clave, no estamos hablando de masa ni efectos inerciales, podemos considerar estos huecos como cargas positivas equivalentes. Ojo, no es que estemos diciendo que estos son protones moviéndose, estaremos destruyendo el átomo. Lo que estamos diciendo es que aunque sabemos que en los cables lo que se mueve realmente son cargas eléctricas negativas, los electrones, si esos electrones van hacia la izquierda, pues es lo mismo que considerar cargas positivas con la misma magnitud de carga hacia la derecha. Entonces siempre que vayamos a considerar cuánto es la carga neta que se está moviendo en un circuito, simplemente tenemos es que transformar todas las cargas negativas en positivas moviéndose para el otro lado. Bien, entonces sigamos. Algo muy importante. En un cable o en un circuito normalmente las cargas ya existen. Por ejemplo, este cable ya tiene cargas negativas, sus electrones de conducción. Ellas se están moviendo de lado a lado por movimiento browniano, por la temperatura. Su movimiento neto en final es cero, su movimiento promedio, pero ellas ya están ahí. O sea, lo importante es que se pueden mover. Cuando nosotros colocamos una batería, una fuente de voltaje, lo que estamos haciendo es dar energía a esas cargas para que empiecen a moverse. Y esto lo que implica es que entonces nuestros electrones se van a empezar a mover en esta dirección y por lo tanto pues nuestra corriente va en la otra dirección, que los electrones son carga negativa y la corriente son cargas positivas. ¿Está bien? Entonces una batería no es que una fuente de voltaje no está entregando corriente, está entregando voltaje, o sea, energía a nuestro sistema. Y eso es lo que hacen las fuentes, entregar energía, las fuentes de voltaje, entregar energía para que se muevan las cargas dentro de nuestro sistema. Muy importante también tener en cuenta que la carga se conserva, entonces independiente de si yo estoy atravesando, vamos a hacer aquí un zoom,
Independiente si estoy atravesando un área pequeña como esta que tengo acá, o un área más grande, o un área más transversal, por ejemplo, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. ¿Qué estará cambiando en estas tres situaciones? Pues claramente está cambiando nuestra densidad de corriente, J, que es la corriente sobre el área atravesada. Entonces, tener muy en cuenta que la carga siempre se va a conservar. Esto implica que la corriente no se nos va a perder. Lo único que va a cambiar es la densidad y la energía, ¿no? Claramente lo que tenemos es que las cargas que van a entrar por un lado, si enfrentan resistencia, pues va a cambiar su energía, y eso implica pues que está cambiando el voltaje entre estas dos zonas. Porque básicamente lo que tenemos es, si hay corriente hacia allá, es porque tenemos un campo en esta dirección, ¿cierto? Si tenemos un campo en esta dirección, eso implica que el voltaje decrece en esta misma dirección, o sea que el voltaje en esta zona es más grande que el voltaje en esta zona. Y la simbología de poner más y menos nos representa esa relación precisamente, que el voltaje está disminuyendo, no necesariamente que sea negativo, simplemente que está disminuyendo uno respecto al otro. Bien, como la corriente se escribe como la derivada de la carga respecto al tiempo, pues la carga es la integral. En otras palabras, si tenemos una gráfica de carga en función del tiempo, la pendiente nos da la corriente, porque es la derivada. Pero si tenemos una gráfica de corriente en función del tiempo, el área bajo la curva nos da la carga en función del tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos relaciones, y recordar pues que si la corriente es constante, pues estas derivadas se pueden reemplazar simplemente por cambios de carga total sobre cambios de tiempo total. La corriente se mide en amperios, que por su definición es coulomb sobre segundo. Y de nuevo resaltar que la corriente se conserva. Si por aquí están entrando 8 amperios, por ejemplo, y por aquí salieron 5 amperios, entonces inevitablemente por acá están saliendo también 3 amperios. Es muy importante tener en cuenta esto, la conservación de la carga, y para eso vamos a hacer otro ejemplito acá más específico. Por ejemplo, digamos que aquí están entrando 8 amperios y por alguna razón yo lo que digo es que mi corriente no va en esta dirección, I2 no va en esta dirección, sino que va en esta. Voy a decir que mi corriente va en esta dirección. Esta va en esta dirección sin problema, y esta va así. Entonces están entrando 8 amperios. Y digamos que el dato que nos dan es que aquí van 3 amperios. Bajo esta definición, vamos a ponerlo más bien en rojo. Si yo tuviera en cuenta la dirección de I2 en negro, pues claramente aquí tendríamos que tienen que ir 5 amperios. Pero si yo tengo en cuenta la dirección que yo definí en rojo, pues miren que yo estoy en contra, o sea, voy en la dirección contraria. Entonces no me puede dar 5 amperios, me tiene que dar menos 5 amperios. Lo que voy es que este menos me indica si la verdadera dirección de la corriente va en la dirección que yo escogí o va en la dirección contraria. En este caso, como me dio menos, va en la dirección contraria y por lo tanto no la puedo escoger. Bien, esto implica entonces que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces tenemos que 8 es igual a 3 más 5. Esto si utilizáramos la convención de signos con el negativo, o si lo hacemos con la parte, con la nueva dirección, sería 8 que está entrando menos 5 que va también entrando, perdón, ¿qué estoy diciendo? 8 va entrando, y si le pongo 8 más 5 igual a 3, o sea que lo que entra es igual a lo que sale, pues eso no es verdad. 8 más 5 no es igual a 3. Por esa razón es que tengo que colocarle este signo menos para que se cumpla la condición de que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, muy importante, en las corrientes ustedes tienen generalmente la libertad de escoger la dirección, y los signos de las corrientes les van a decir si realmente van en esa dirección que ustedes escogieron o en dirección contraria. Lo importante siempre es que la carga se conserva, la corriente se conserva. Entonces aquí hay un ejercicio para que ustedes realicen, pausen el video, resuélvanlo. Ahí está la respuesta más adelante. Bien, este es un modelo microscópico de qué es la corriente eléctrica, que a veces sirve cuando uno va a estudiar las cosas desde el punto de vista atómico. Entonces lo que se hace es coger un pedacito de cable muy pequeñito, un DX. El cable tiene un área y podemos considerar que el área es la misma al inicio y al final porque ese pedacito de X es muy muy chiquito. Y cuando cogimos ese pedacito, pues encerramos a ciertos portadores de carga que llevan una carga Q. Los portadores de carga
se mueven con una velocidad promedio hacia la derecha, pero realmente ellos no se mueven así, sino que ellos van haciendo como un movimiento aleatorio y el campo eléctrico que uno impone pues va haciendo que la cosa en promedio se vaya moviendo en la dirección que uno quiere. Entonces la pregunta es aquí cómo podemos definir la corriente. Entonces, para hacer eso, simplemente primero calculamos cuánta carga fue la que encerramos. Y aquí es muy importante explicar qué significan estas cantidades. ¿Cuánta carga fue la que se encerró cuando yo hice este roto y cogí este cilindro pequeño diferencial de mi cable? Entonces, es muy difícil calcularlo de forma absoluta. Vamos a definir un número n, que es cuántas cargas hay por unidad de volumen. Entonces, básicamente, si yo quiero, es como una densidad, cuántos portadores hay por unidad de volumen. Si yo quiero calcular cuántos obtuve, cuántos encerré, pues será simplemente coger esa densidad, que es este mismo n, y multiplicarlo por el volumen. Entonces, cuántos encerré me daría esa densidad, que es una constante del material, se mide con el efecto Hall, multiplicando por el volumen de ese cilindro, que sería simplemente el área por el delta X. Y entonces la carga total que encerré sería cuántos portadores encerré por la carga de cada uno de ellos. Y eso nos daría n por a por delta X por Q, que es exactamente esta expresión. O sea que apareció esta n, recordemos que esa n es como una densidad de cuántos portadores hay por unidad de carga. Entonces, otra cosa que podemos hacer es, sabemos que esto es una distancia que recorrieron a una velocidad promedio. Yo sé que distancia es igual pues a velocidad promedio, que es la velocidad de deriva, que es como esa velocidad a la que ellos se están moviendo, velocidad de arrastre por el tiempo. Por eso es que esta delta x se reemplazó por esta delta b por delta t. Y finalmente, si queremos corriente es delta q sobre delta t, pues nos va a quedar que es n por a por la velocidad de deriva por la carga, ¿verdad? Entonces nuestra corriente promedio va a ser sencillamente esta expresión. Y si queremos la densidad, pues la densidad va a ser, la densidad promedio va a ser la corriente promedio sobre el área, o sea, n por q por bd. En otras palabras, si ustedes quieren aumentar la corriente de un sistema, pues una cosa que pueden hacer es aumentar obviamente la carga de cada portador individual o mejorar la velocidad promedio de deriva que llevan esas cargas ahí adentro. Bien, este es Ohm y Ohm pues lo que nos dice, pues hay una ley muy famosa que todos conocen como que la ley de Ohm, entonces B es igual a I por R, pero realmente no es cierto, esta es una consecuencia macroscópica de la ley de Ohm. La ley de Ohm realmente tiene que ver con algo mucho más microscópico. Recordemos que si tenemos por ejemplo un cable que se ensancha, nuestra corriente pues le va a quedar mucho más fácil moverse en esta zona de área grande que en esta zona de área pequeña. Hemos dicho que esta densidad J1 tiene que ser mayor que la densidad J2 y de la misma manera el campo E1 pues tiene que ser mayor que el campo E2 porque en esta zona nos cuesta más mover las cargas, entonces nos toca hacer más fuerza, o sea aumentar el campo eléctrico. Ohm lo que dijo fue básicamente, pues como yo veo esta relación, vamos a modelar las propiedades eléctricas de conducción de este material con una ley y vamos a decir sencillamente que la densidad de corriente es proporcional al campo, donde este factor de proporcionalidad se llama la conductividad. No tiene nada que ver con densidad de carga superficial ni nada de eso, se llama conductividad. Y la conductividad algunas veces se escribe como el inverso de la resistividad, donde la resistividad también me dice pues qué tan buen resistor o qué tanta resistencia genera un material. Esas son propiedades de los materiales. Y pues eso fue lo que propuso Ohm, y realmente desde esta ley que propone Ohm podemos deducir la ley macroscópica de Ohm, B igual a I por R. Para eso pues simplemente cogemos un cablecito, bien, y tenemos un largo L, un área A, tenemos aproximadamente el mismo grosor, entonces sabemos que J es sigma por E, y lo que quiero es encontrar una relación entre el voltaje, la corriente, la resistencia, el área, ¿sí? Sabiendo que B es igual a I por R para poder tratar de encontrar realmente cómo escribir la resistencia en términos de otras magnitudes. Porque pensemos lo siguiente, si digamos yo tengo un cable que tiene esta longitud
y una carga entra y se empieza a mover, pues va a perder cierta energía. Y si ahora yo incremento esta longitud, pues mi carga va a perder más energía. O sea, yo espero que la resistencia crezca cuando la longitud crece. Y de la misma manera, si yo tengo una área muy pequeña o tengo un área muy grande, pues mi carga va a perder más energía cuando estoy en un área pequeña que cuando estoy en un área grande, porque tiene menos interacciones con la red, porque tiene más espacio disponible bajo el mismo material. Entonces también yo sé que la resistencia aumenta cuando el área disminuye. Y la pregunta pues es, ¿cómo podemos modelar todo esto? La respuesta es a través de la ley de Ohm. Entonces, la idea es que encontremos estas relaciones B como función del largo y del ancho. Y pues para eso hacemos este modelito de cable. Entonces tendríamos J es igual a sigma por E, esa es la ley de Ohm. J es I sobre A, nos daría sigma por el campo, pero el campo eléctrico, como esto está en potencial, y vamos a asumir que el cable es corto, entonces el campo eléctrico es uniforme, pues este potencial es simplemente E por la distancia. Entonces despejamos el campo y nos daría el potencial sobre la distancia. Y en vez de escribir sigma escribamos 1 sobre ρ, entonces tendríamos voltaje es igual a ρ por L. Y pues aquí ya salió. De todo esto tendríamos que la resistencia, perdón, vamos a quitar esto, que el voltaje es igual a ρ por L sobre A por la corriente. Y si comparamos esto con la ecuación original, R por I, pues resulta entonces claramente que esto tiene que ser la resistencia. La resistencia es una resistividad, que es una propiedad del material, por la longitud sobre el área. Esa es nuestra resistencia y como pueden ver aumenta con la longitud y disminuye con el área. Entonces la ley de Ohm nos permite calcular esa relación entre entre la resistencia y la longitud y el área, que es lo que vamos a ver más adelante, pero pues se puede sacar inmediatamente. Esta es una expresión simplemente de la corriente en función de la densidad de área de corriente. Sabemos que J es I sobre A, pero cuando varía con el espacio es de I respecto al área, y por lo tanto I es la integral de J por dA, ¿sí? Cuando digamos no es uniforme. Aquí hay un ejercicio para calcular la densidad de corriente en función del área. Inténtenlo hacer y si no lo resolvemos en clase. Bien, entonces aquí está la deducción que hicimos de resistencia. Básicamente la resistencia se define operativamente también como en términos como se hizo la capacitancia. Recordemos que capacitancia era carga sobre voltaje, o sea, medimos cosas. Y aquí también medimos cosas. Tenemos un cable, le ponemos un potencial al cable y midamos la corriente. Si la resistencia es pequeña, pues deberíamos obtener una gran corriente. Si la resistencia es grande, pues una pequeña corriente. Entonces normalmente se obtienen estas curvas para los materiales lineales, óhmicos se llaman, aunque hay algunos materiales que no son óhmicos y pues se obtiene que la resistencia, que es la pendiente, pues la resistencia va cambiando, ¿sí? Normalmente vamos a estar en esta zona nosotros, a menos que utilicemos LEDs o semiconductores. Entonces lo que uno hace es el mismo desarrollo que hicimos antes, calcular la diferencia potencial y con eso obtenemos la resistencia y con eso llegamos a los valores geométricos. Y miren entonces que los valores geométricos nos permiten hacer problemas como si por ejemplo yo tuviera un cable de longitud L y ahora lo moldeo, lo caliento y lo empiezo a cambiar de forma de tal manera que ahora tiene una longitud L medios, pues la pregunta de ahora es ¿cuánto es la nueva resistencia? ¿Sí? Teniendo una resistencia original. ¿Cambió o no cambió? Uno espera que cambie porque la longitud es más pequeña y el área es más grande. O sea, uno esperaría que esta resistencia sea más pequeña que la resistencia original. Y entonces pues resolvamos eso. La nueva resistencia es igual al ρ, que es el mismo para los dos, por la nueva longitud sobre la nueva área. Eso nos daría ρ, la nueva longitud es L medios y la nueva área no la tenemos. Pero resulta que el volumen de estos dos cilindros debe ser el mismo si la densidad no ha cambiado. Entonces, volumen nuevo es igual a volumen antiguo, volumen nuevo es área nueva
por L nueva. Volumen antiguo es el área original por el L original. Esto nos daría área nueva por L medios igual a por L. Se nos cancelan estas L's. Y esto inmediatamente nos da que el área nueva es igual a 2 veces el área antigua. Y con eso podemos reemplazar acá. Entonces veré 2 veces A. Y al final esto nos va a dar ρ por L sobre 4 veces A. Y esto que tenemos acá es la resistencia original. Entonces finalmente tendríamos que la nueva resistencia es la resistencia original sobre 4, o sea, más pequeña. Y pudimos resolver el problema sin conocer pues todas las variables, simplemente conociendo un cambio geométrico. ¿Cuál es la clave de esto? Que el volumen de los dos cilindros o de los dos cables inicial y final debe ser el mismo si no cambiamos la densidad. Bien, otro ejercicio para que lo resuelvan por favor antes de seguir. Y aquí hay otro ejercicio para que lo resuelvan también antes de seguir. Recuerden que la resistencia va a ser constante para un material óhmico y si va cambiando pues no es un material que cumpla la ley de Ohm. Bien, por último es muy importante tener en cuenta que la resistencia depende de la temperatura. Si la temperatura aumenta pues uno esperaría que la resistencia aumente. Digamos que lo que uno tiene es que el electrón debe pasar a través de una red cristalina, de una configuración del sistema, y si se calienta, esto empieza a vibrar. La temperatura es una medida de la vibración y nuestro electrón pues va a perder más energía en su camino a través del material. Entonces en general lo que uno tiene es que la resistencia debe aumentar con la temperatura. Y la forma de modelarlo pues es esta forma sencilla, o para la densidad o para la resistencia. Y aquí en la derecha tenemos una tablita en donde se nos muestran las resistividades para diferentes materiales, las coeficientes de expansión térmica para diferentes materiales. Entonces observen aquí, lo que quiero mostrarles es que incluso para los conductores, que son estos, pues tenemos una dependencia con la temperatura. O sea, si nosotros encendemos un circuito y empieza a pasar corriente, el material se calienta y por lo tanto su resistencia aumenta. Es muy importante, es un fenómeno importante ya en la aplicación. Pero miren esto, para los semiconductores ese coeficiente es negativo. Y eso implica que cuando la temperatura aumenta, la resistividad o la resistencia disminuye. Y eso es muy bueno, porque eso implica que cuando se calientan, pues mejoran un poco su resistencia. Y es por esa razón, esa es una de las razones por las que se utiliza mucho en circuitos eléctricos los materiales semiconductores. Bien, la pregunta para que respondan ustedes mismos. También resuelvan esta. Básicamente les están diciendo que tienen unas dimensiones, un bloque rectangular, tridimensional, ¿sí? Y aquí simplemente les están diciendo es que calculen la resistencia de acuerdo, pues diferentes puntos. Una cosa es calcular la resistencia entre esta cara y esa cara de atrás, ¿cierto? ¿Y por qué? Comparada con, digamos, esta cara de arriba con la cara de abajo. En el primer caso, la longitud que atraviesa la corriente es toda esta y el área es el área de la cara, ¿cierto? Entonces tenemos una gran longitud y una pequeña área, o sea, una resistencia grande. En el segundo caso, la longitud que se atraviesa es esta y el área es todo esto. Entonces tenemos una pequeña longitud y un área grande, o sea que la resistencia debería ser más pequeña. Entonces tener en cuenta eso porque para el mismo cable, dependiendo en dónde lo conectemos, la resistencia va a cambiar. Bueno, y como les decía en los semiconductores, el hecho de que la, la sensibilidad a la temperatura sea negativa implica que nosotros tenemos pues cada vez mejor conductividad a medida que aumenta la temperatura, pues obviamente hasta cierto límite. Hay algunos materiales muy famosos y que van a ser claves en la tecnología del futuro en los computadores cuánticos que se llaman los superconductores. Y resulta que los superconductores lo que hacen es que a medida que ustedes van bajando, si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Entonces si la temperatura disminuye, pues la resistencia disminuye. En estos materiales la resistencia va disminuyendo con la temperatura, pero no llega a un punto final, sino que llega un momento en el que la resistencia se vuelve exactamente cero. Y si se vuelve exactamente cero es que no tiene nada de resistencia y la corriente no pierde nada de energía. Y estos materiales entonces presentan fenómenos como el diamagnetismo perfecto, que implica que ellos
no les gusta el campo magnético, entonces si le ponen ustedes un campo magnético norte hacia acá, ellos generan un campo magnético norte hacia arriba y como polos iguales se repelen, pues tenemos levitación magnética, ¿sí? Y es perfecta, o sea, pueden rotar este imán y aún así no va a voltearse, siempre va a estar flotando. Ahora, el problema para obtener la superconductividad es que esta temperatura es muy pequeña, ustedes lo pueden ver aquí, esto es temperatura absoluta. Entonces, pues esto técnicamente es muy difícil de mantener. La investigación se ha centrado en obtener materiales superconductores en donde la temperatura crítica, que es la temperatura a la que la resistividad baja a cero, pues sea cada vez más grande y más cercana a la temperatura ambiente. Y ustedes pueden ver que aquí va aumentando en el tiempo. Y esa es la gran investigación en este momento, ¿será que se puede obtener un superconductor a temperatura ambiente? Entonces aquí se está trabajando muchísimo porque pues si se logra hacer eso, toda la tecnología basada en electrónica pues va a cambiar, que es básicamente toda nuestra tecnología. Y por último, pues hablar de potencia eléctrica. Cuando tenemos un circuito como el que está aquí dibujado, sabemos que la fuente está entregando energía para que las cargas se muevan. Pero esta resistencia está disipando energía. Y eso es un balance. Lo que entrega la fuente se disipa en la resistencia. Entonces la pregunta es, pues, ¿cuánto es esa potencia que está entregando la fuente? Para eso, lo que decimos, pues, es potencia por definición general, es el cambio de energía respecto al tiempo. Y en nuestro caso particular, estamos calculando el cambio de energía de una carga que se mueve de acá hasta acá, por ejemplo, en un potencial. Entonces la energía, por definición, es Q por B. Y si el voltaje es constante, o sea, estamos hablando de corriente directa, la potencia sería V por dQ de T. Y dQ de T es la corriente, entonces nos da V por I. O sea que la potencia se puede medir eléctricamente simplemente por el voltaje multiplicado por la corriente. Si estamos en una resistencia, pues podemos utilizar la ley de Ohm y entonces podemos decir que el voltaje es igual a I por R, o sea que la potencia también se puede escribir como R por I al cuadrado, o el voltaje es I sobre o la corriente es V sobre R, o sea también se puede escribir como V cuadrado sobre R. Esto funciona para las resistencias, este también, pero este es completamente general y funciona incluso para las baterías. Entonces la potencia que entrega esta batería, que es I por V, debe ser igual a la potencia disipada por esta fuente. Y esto siempre es un balance que se debe cumplir en todos los circuitos. La potencia entregada es igual a la potencia disipada. Esto también implica una cosa, y es que como la potencia es la variación de la energía respecto al tiempo, es I por V, pues yo puedo hacer una gráfica de la energía, que normalmente es energía térmica, disipada en esta resistencia en función del tiempo, y la potencia pues es la pendiente. Estos dos son iguales, ¿está bien? Entonces hay muchos ejercicios en donde les dan a ustedes la gráfica de la energía en función del tiempo y de ahí pueden sacar la potencia. Y de la potencia saben que eso sí por B, entonces pueden sacar algo con la corriente, con el voltaje, pues R por I al cuadrado, V al cuadrado sobre R en resistencias. Entonces tiene mucha información de acá porque pueden conectar de la pendiente con resistencias o con voltajes o con corrientes, con lo que ustedes necesiten. Bien, esta es la misma deducción, un ejercicio para que ustedes respondan. Y con eso terminamos esta introducción breve al tema de corriente y resistencia. Muchas gracias.